Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. 6 de la tarde con 1 minuto. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que revisemos lo principal, lo más destacado que ha tenido lugar durante esta jornada en nuestra región de Valparaíso, pero por supuesto también en todo el país. Saludamos a los que nos escuchan, a los que se unen a la transmisión en la radio de puranoticia.cl, en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio a través de la 102.5 FM. También, por supuesto, a todos los que nos escuchan en el norte de nuestra región, en el litoral del norte. Nos referimos a Zapallara, Puchuncaví, La Ligua, donde, recuerda, nos encuentras en la 90.9 FM. Y por supuesto también a todos los que nos escuchan a través de los Andes, ¿cierto? Ahí en San Felipe, en Panquehue, Calle Larga, Santa María, a todos los que nos escuchan a través de la 96.1 FM. Pero recuerda que puranoticia.cl tú nos puedes escuchar, nos puedes leer, pero también nos puedes ver. Así que hay a todos los que nos ven a través de la televisión en zapping.com, en la señal 177, los distintos cable operadores que tienen disponible la señal de puranoticia.cl de norte a sur de nuestro país, y por supuesto también a todos los que nos ven en la plataforma internacional de Canal 13 América Vivo, la aplicación internacional. Por supuesto también a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Recuerda que nos encuentras como Pura Noticia Chile. Tenemos a esta hora en las comunas de Concón, de Viña del Mar y de Valparaíso una temperatura que alcanza los 14 grados y tenemos una alta congestión vehicular. Vamos a ir detallando una colisión. Esto es alta congestión vehicular por una colisión vehicular que tuvo lugar en Avenida Errázuriz con Avenida Francia en dirección al puerto. Esto en la comuna de Valparaíso, por lo que el tránsito está siendo temporalmente desviado hacia la Avenida Brasil en dirección a Playa Ancha. Así que ahí tiene que considerar un aumento en los tiempos de viaje. También tenemos una alta congestión vehicular en la avenida Errázuriz desde Edwards hasta Francia, esto en dirección a Viña del Mar, justamente también por este accidente vehicular que tuvo lugar hace escasos minutos en la ciudad puerto de Valparaíso. 6 de la tarde con 3 minutos. Comenzamos Pura Noticia PM, por supuesto, revisando los principales titulares a esta hora de la tarde. Un operativo liderado por el OS7 de Carabineros dejó a 6 personas detenidas. Allanamientos fueron realizados en Valparaíso y en Viña del Mar. Las autoridades realizaron cortes y desvíos de tránsito por la cuenta pública de este lunes 1 de junio. Comenzarán a regir desde las 7 horas. Una nueva controversia golpea al gobierno de Valparaíso por la situación del Seremi de Vivienda. La familia de María Ercira Contreras solicita al FBI que interrogue a la dueña del Fondo Las Tórtolas en Estados Unidos. Carabineros despliega un amplio operativo de seguridad en la ciudad puerto de Valparaíso. El Hospital Provincial Marga Marga avanza en proceso de traslado. Desalojan una toma ilegal ubicada en terrenos de una escuela en Playa Ancha. Una verdadera tragedia es la que tuvo lugar en la comuna de Calama, en el norte de nuestro país. Un niño de tan solo 5 años perdió la vida al caer a una piscina. Bueno, Daniel Zunino nos cuenta a esta hora detalles de un amplio operativo que fue realizado por el OS7 de Carabineros, esto en Valparaíso y en Viña del Mar. Un procedimiento que permitió decomisar drogas y también armas tras allanamientos simultáneos. Todos los detalles los trae nuestra unidad móvil, Daniel Zunino. Daniel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Camila? Así es, un amplio operativo desarrollado por personal del OS7 y del GOPE de Carabineros permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintos puntos de Valparaíso y Viña del Mar, dejando un total de 8 detenidos. El procedimiento se concretó entre las 14 y las 15 horas de este jueves, tras una investigación de cerca de 7 meses liderada por la Fiscalía Local de Valparaíso. Los allanamientos se realizaron en domicilios de Playa Ancha y Viña del Mar, además de locales comerciales tipo verdulería ubicados en calle Rawson, a un costado del mercado Cardonal, los que eran utilizados como fachada para la venta de drogas. Durante el operativo se incautaron más de 300.000 dosis de distintas sustancias ilícitas, entre ellas marihuana, cocaína, pasta base y cannabis tipo cera, además de más de 11 millones de pesos en efectivo. María Loreto Germán entregó detalles de esta investigación y del despliegue policial efectuado durante esta jornada. Escuchemos sus palabras. Culmina este procedimiento de manera exitosa con 8 detenidos. Pudimos allanar domicilios tanto de la ciudad de Viña del Mar, Valparaíso, además de estos puestos comerciales propiamente tal, en que pudimos incautar diversos tipos de drogas, armas, municiones y distintos elementos de prueba, también sumas altas de dinero. En el procedimiento, además, fueron decomisadas 4 armas, 2 de fuego y 2 de fogueo, elementos que serán periciados en el marco de esta causa. Además, el teniente coronel Damián Guzmán destacó el trabajo coordinado entre las distintas unidades especializadas de Carabineros y la Fiscalía para concretar este operativo simultáneo. Escuchemos palabras entonces del teniente coronel Damián Guzmán. Se pudo realizar los allanamientos de una forma rápida, estratégica y táctica que no logró que las personas pudieran oponer resistencia. Sí, bueno, esta investigación lleva más de 7 meses en curso, obviamente dirigida por la Fiscalía, lo cual logró hoy en día este resultado tan importante para nosotros. Es lo que tenemos entonces, estos 8 detenidos tanto en Viña del Mar como en Valparaíso, Cami. Quedamos atentos a cualquier información, volvemos contigo en cualquier momento. Que esté muy bien. Nosotros vamos a continuar con informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso autorizó una serie de cortes y desvíos de tránsitos, esto en distintos puntos de la ciudad puerto, con el motivo de la ceremonia de honores de la cuenta pública presidencial de este año en curso 2026. La actividad se realizará este lunes 1 de junio en el entorno del Congreso Nacional. Las restricciones comenzarán a regir desde las 7 horas e incluyen interrupciones en Avenida Pedro Montt, Avenida Argentina y también diversos accesos estratégicos del Plan de Valparaíso. El operativo contempla además desvíos para vehículos particulares y transporte público, tanto para quienes viajen desde Viña del Mar hacia Valparaíso, como para quienes se desplacen hacia Placilla, Curauma o bien la región metropolitana. Según el documento oficial que fue firmado por el Seremi Matías Valenzuela, Carabineros podrá modificar los trazados y también los horarios dependiendo de las condiciones de seguridad y operatividad durante la jornada. La ceremonia presidencial se desarrollará en las inmediaciones del Congreso Nacional, recinto donde tradicionalmente el mandatario realiza su cuenta anual ante todo el país. Debido a ello, se desplegará un amplio operativo de seguridad y coordinación vial en distintos sectores de la comuna. Seguimos con informaciones de Viña del Mar, porque la instalación del gobierno del presidente José Antonio Kast en nuestra región de Valparaíso continúa enfrentando dificultades. A casi ya 13 meses del inicio de la administración, surgió una nueva controversia vinculada al Seremi de Vivienda y Urbanismo, Marcelo Ruiz Fernández. Esto luego de que antecedentes de transparencia activa de la Municipalidad de Viña del Mar revelaran que seguía figurando como funcionario municipal, incluso después de haber asumido como autoridad regional. Ruiz, recordemos, fue nombrado oficialmente como Seremi del Minbu el pasado 25 de marzo en una designación impulsada por su cercanía con el propio ministro Iván Poduje. Sin embargo, registros correspondientes al mes de abril del año 2026 lo mantienen asociado a la asesoría urbana del municipio viñamarino, aunque bajo la modalidad de permiso sin goce de sueldo. Seguimos con informaciones de la región de Valparaíso, pero cambiamos completamente de tema porque la familia de María Ercira Contreras solicitó nuevas diligencias en la investigación por la desaparición de la adulta mayor
de 85 años, ocurrida el 12 de mayo del año 2024 en la comuna de Limache. A través de su abogado, Juan Carlos Manríquez, pidieron al fiscal regional Marcos Pastén tomar declaración a Mónica Kleinert, quien es la dueña del Fondo Las Tórtolas, lugar donde desapareció el rastro de la mujer durante una celebración del Día de las Madres. Debido a que Kleinert reside actualmente en Estados Unidos, la familia solicitó activar mecanismos de cooperación internacional para que el FBI pueda tomar su testimonio en ese país. Según explicó el abogado, la diligencia podría concretarse mediante asistencia jurídica internacional coordinada por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional. Dado que una de las testigos principales en el caso ha referido estar a disposición de la investigación y que reside en Estados Unidos, hemos solicitado al nuevo fiscal regional a cargo, el señor Pastén, que considere la posibilidad de asistir jurídicamente esta diligencia con la cooperación internacional a través de las vías diplomáticas y policiales y judiciales en Estados Unidos. Dentro de esas vías existe la posibilidad de que el Departamento de Justicia disponga que ese testimonio sea tomado por el FBI en Estados Unidos. Ahí escuchamos al abogado de la familia de María Ercira Contreras. A esta hora vamos a continuar revisando informaciones de la región de Valparaíso, porque Carabineros realizó un operativo de seguridad precisamente en Valparaíso que contempla patrullajes preventivos, controles y fiscalizaciones, esto en sectores priorizados de nuestra región, con el objetivo de poder fortalecer la seguridad y responder a las demandas de la ciudadanía. Carabineros desarrolla un amplio operativo de seguridad en distintos puntos de la región de Valparaíso como parte de una estrategia destinada a reforzar la prevención del delito y a aumentar la presencia policial en terreno. El despliegue considera servicios focalizados, patrullajes preventivos y controles en sectores estratégicos definidos a partir del análisis delictual y de los requerimientos planteados por vecinos y vecinas. La general Patricia Vázquez, jefe de Carabineros de la zona Valparaíso, explicó que estas acciones buscan fortalecer la respuesta policial frente a situaciones que afecten el orden y la seguridad pública. El operativo incluye fiscalizaciones y presencia permanente de personal policial en diversos puntos de la región, con el propósito de prevenir incivilidades y entregar mayor tranquilidad a la comunidad. Desde la institución indicaron además que esta estrategia continuará desarrollándose en distintos días y horarios, tanto en la región como a nivel nacional. Seguimos revisando informaciones de la región de Valparaíso, porque tanto seremis como delegados presidenciales participaron en la cuenta pública del gobernador Rodrigo Mundaca en la comuna de La Calera, instancia donde el delegado Manuel Millones reiteró la disposición del gobierno para trabajar junto al gobierno regional, pese a las diferencias políticas. Autoridades de gobierno regional participaron en la cuenta pública del gobernador Rodrigo Mundaca, realizada en la comuna de La Calera, en una señal de coordinación institucional y trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el gobierno regional. La asistencia fue solicitada por el delegado presidencial regional Manuel Millones durante una sesión de gabinete ampliado realizado en Cartagena, donde pidió a los seremis participar de la actividad encabezada por el gobernador regional. En total, 10 seremis y 2 delegados presidenciales llegaron hasta el Centro Cultural de La Calera para presenciar la exposición de la máxima autoridad regional. Según explicó Millones, la presencia de autoridades de gobierno responde a la voluntad de trabajar coordinadamente en temas prioritarios para la región como seguridad, salud, medio ambiente, transporte, empleo y reactivación económica. El delegado presidencial señaló además que no pudo asistir personalmente debido a una reunión con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el subsecretario Máximo Pavés, donde abordaron el plan de trabajo del gobierno para los próximos años. Finalmente, Manuel Millones reiteró que, más allá de las diferencias políticas con el gobernador Rodrigo Mundaca, lo que debe importarnos es el bien común. En otro tipo de informaciones nos vamos rápidamente a la provincia del Marga Marga, porque el Hospital Provincial Marga Marga inició finalmente su etapa de habilitación y coordinación de traslado junto a la red asistencial, proceso que contempla 5 fases para poder mover gradualmente los servicios, los funcionarios y también los pacientes desde el actual Hospital de Quilpué.
El Hospital Provincial Marga Marga continúa avanzando en su proceso de habilitación y traslado en medio de un trabajo coordinado entre el Hospital de Quilpué, el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca y la red asistencial de la zona. En ese contexto, hospitales comunitarios, recintos de alta complejidad y la red SAMU participaron en una reunión de planificación para abordar los desafíos operativos y técnicos que implica la transición hacia el nuevo establecimiento de salud, resguardando la continuidad de la atención y la seguridad de pacientes y funcionarios. La subdirectora de Gestión del Cuidado y coordinadora del Plan de Traslado, Alejandra Ramos, explicó que el principal desafío es lograr la cohesión de los equipos y concretar un traslado seguro hacia las nuevas dependencias del futuro Hospital Provincial Marga Marga. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de habilitación, proceso que incluye autorizaciones sanitarias, instalación de equipamiento, pruebas operativas y capacitaciones a los funcionarios. El traslado se realizará de manera gradual en 5 fases, comenzando por los servicios de apoyo crítico y áreas operativas, para luego avanzar hacia unidades administrativas, atención abierta, hospitalización, áreas críticas y servicios de urgencia. Funcionarios del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota solicitaron a la Contraloría poder revisar antecedentes relacionados con eventuales irregularidades administrativas durante la gestión de la exdirectora Andrea Quiero. La presentación apunta principalmente a posibles diferencias en pagos y trato al interior del organismo. Desde la Asociación de Funcionarios manifestaron preocupación por una situación que aseguran debe ser aclarada por el organismo fiscalizador, especialmente tras las distintas polémicas que ha marcado la administración de Quiero en los últimos meses. Los trabajadores acusan que existirían pagos que requieren revisión y eventuales privilegios dentro del servicio. La solicitud ya fue ingresada a la Contraloría y busca que se determine si existieron incumplimientos administrativos o bien uso indebido de recursos públicos al interior del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. En otro tipo de informaciones de nuestra región de Valparaíso, un operativo intersectorial permitió desalojar una toma ilegal instalada desde el año 2022 en terrenos de la Escuela Naciones Unidas de Playa Ancha, un espacio que era considerado un foco de insalubridad e incivilidades en Valparaíso. Un amplio operativo permitió concretar el desalojo de una toma ilegal emplazada en terrenos de la Escuela Naciones Unidas en el Cerro Playa Ancha de Valparaíso, una intervención que permitió recuperar más de 1.800 metros cuadrados que permanecían ocupados desde el año 2022, que según las autoridades se habían transformado en un foco de insalubridad y problemas de seguridad para la comunidad escolar y vecinos del sector. El procedimiento fue encabezado por el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, junto a la delegación presidencial, el municipio y Carabineros, tras varios años de gestiones para concretar la recuperación del espacio. Según el catastro realizado por las autoridades, en el lugar existían 4 mediaaguas ocupadas por distintas personas, quienes en su mayoría abandonaron voluntariamente el terreno tras ser notificadas del operativo. El mayor de Carabineros, Gustavo Figueroa, indicó que la intervención se desarrolló sin mayores inconvenientes y detalló que las personas que permanecían en el lugar fueron escoltadas al exterior por personal policial. Desde el SLEP de Valparaíso señalaron que el objetivo principal era recuperar un espacio perteneciente a la escuela que se había convertido en un problema sanitario complejo para la comunidad. Tras el desalojo, las autoridades informaron que se realizará un cierre perimetral y se mantendrá coordinación con organismos públicos y policías para evitar nuevas ocupaciones ilegales. Seguimos con informaciones de nuestra región, pero vamos a cambiar completamente de tema, porque pescadores artesanales de distintas caletas de nuestra región de Valparaíso iniciaron una paralización indefinida debido a la crisis provocada por la caída en el precio de la jibia y el aumento también de los costos operacionales, especialmente por el alza de los combustibles. La decisión fue adoptada tras una reunión entre dirigentes de Quintero, Puchuncaví, El Quisco, Quintay, San Antonio y Valparaíso. Durante el encuentro, los trabajadores del mar acordaron fijar un precio base de 520 pesos por kilo de jibia y conformar la coordinadora de la pesca artesanal de la quinta región, instancia que buscará enfrentar de manera conjunta las problemáticas que afectan al sector. Los dirigentes acusaron además a intermediarios de las plantas procesadoras de coludirse para poder pagar los valores que consideran justos para los pescadores. Durante las organizaciones advirtieron que la movilización también apunta a defender
defender la pesca artesanal frente a la discusión de la ley de pesca, el impuesto específico a los combustibles y las sanciones que afectan a trabajadores del rubro. Asimismo, hicieron un llamado a parlamentarios y también a las autoridades a involucrarse en la crisis que atraviesa actualmente el sector pesquero artesanal. Y justamente para profundizar en este tema, revisemos, la entrevista de esta mañana en Pura Noticia Matinal a Hugo Poblete, quien es presidente de la Federación de Pescadores Artesanales Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví. Prácticamente nosotros hemos tenido una piedra en el zapato en la pesca artesanal, que son los intermediarios, los que te reciben la pesca en el muelle y los que lo llevan a las plantas. Muchas veces no es un intermediario, hay 2, 3 intermediarios antes de llegar a la planta, entonces ellos también se llevan un porcentaje ahí que nos merma a nosotros, y eso es por todo sabido que hay 4 o 5 en la región que ponen las mismas plantas para que les saquen la pesca y que ellos se ponen de acuerdo y fijan los precios. Entonces nosotros ya lo tenemos detectado. Antiguamente a nuestros padres los pudieron engañar, pero ahora la información que hay disponible en internet, bueno, muchos de nosotros también tenemos estudios, entonces es más fácil para nosotros averiguar y saber los precios de venta y compra que ellos están realizando. ¿Cuál es el precio que les pagan hoy día a ustedes como pescadores, el precio final por un kilo de jibia sacada del mar? Mira, en la temporada 2025 terminamos a 1.800 pesos el kilo. Entendemos que era una situación, claro, especial porque no había jibia. Chile compite con México, con Perú, y Chile somos los 3 países que más producimos jibia en Latinoamérica. Entonces, era un precio que no era real porque no había jibia ni en Perú ni en México, pero este año empezamos a 600 pesos y en 2 semanas caímos a 400 pesos. O sea, el kilo. De 1800, entonces, de 15 días, 600, 400, o sea, se ha perdido bastante el valor. Bastante, además agregarle el alza en los combustibles, que para nosotros ocupamos benzina 93, 95, son motores bencineros, no ocupamos carretera, por eso que estamos también ahí pidiendo que nos eliminen el impuesto específico a nosotros, un poco para paliar esta crisis, y que finalmente siempre la terminan pagando los trabajadores. Pero hay muchos compañeros que se han endeudado en motores, que están carísimos, en embarcaciones que son de fibra de vidrio, no son de madera como antiguamente, que tienen una tecnología mayor, pero que están endeudados. Entonces eso es lo que complica, y la baja es más del 70% en la compra. Entonces por eso que decidimos pararnos, porque de 600 pesos pasamos a 400 pesos en 2 semanas. Estamos con Hugo Poblete, presidente de la Federación de Pescadores Artesanales de la Bahía Narau de Quintero y Puchuncaví, hablando de esta verdadera crisis que están viendo los pescadores, ¿cierto?, en toda nuestra quinta región. Y nos ha explicado bastante bien, Hugo, de por qué se produce esta crisis, ¿cierto? Porque no le están pagando a la jibia el precio que corresponde por estos intermediarios. Ahora, Hugo, yo tengo entendido, no sé si ustedes mismos, ¿cierto?, la planta de jibia, desde procesamiento de jibia que querían colocar ustedes en Puchuncaví, esa es de ustedes, ¿no? Sí, eso es mira, y el tiempo nos da la razón. Nosotros, por el conflicto que tuvimos con Aguas Pacífico hace 2 años atrás ya, que estuvimos deteniendo la faena durante 4 meses, la construcción, no recibimos la plata, que era lo que la empresa dio a otros sindicatos de pescadores que no están en la federación, y dijimos, ¿saben qué? Nosotros tenemos una problemática aquí histórica, que es que no podemos comercializar nuestros productos. Y decidimos que el convenio de mitigación fuera no dinero al bolsillo, sino que la construcción de una planta, justamente multipropósito, pero esencialmente de jibia, porque la jibia es el recurso que sustenta la pesca artesanal a lo largo de Chile. No hay otro recurso que sea rentable, hay una escasez de merluza, no hay jurel, entonces la jibia es lo que mueve el sector artesanal propiamente tal. Y dijimos, bueno, no queremos plata, pero sí construyan una planta para nosotros poder exportar directamente y poder mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de la pesca, que la jibia es una actividad muy sacrificada, tiene que estar toda la noche capturando ejemplares que en Chile son muy grandes, de entre 20 y 40 kilos, y cargas tu bote con 4 o 5 toneladas, entonces la mayoría de las personas ya a los 50, 55 años tiene serios problemas de hernias, lumbares. Y para mejorar estas situaciones dijimos, hagan una planta, porque en realidad siempre, como se dice aquí coloquialmente, tú me dices, esta planta ustedes lo hicieron cuando se tomaron la planta de Aguas Pacífico. ¿Te acuerdas que ustedes hicieron una protesta afuera? Ustedes impidieron que se siguiera construyendo, y ahí lograron como fin del conflicto que Aguas Pacífico le construyera esta planta. Es así, ¿no?
Sí, perfecto, sí, es cierto lo que tú dices, eso es parte del convenio, porque el convenio tiene 3 aristas, una medioambiental y una también de agua, pero lo que nosotros pedimos como medida de mitigación a una empresa que llega a la bahía, que va a estar por 50 años utilizando un bien de uso público como el agua, que no pagan, que a lo menos tuvieran una mitigación conforme a lo que van a hacer acá en la comuna. Y de ahí salió esta idea de hacer la planta, y el tiempo nos da la razón, porque es lo que necesitan los pescadores. Pero la planta, ¿por qué no ha logrado funcionar ahora? No, nosotros estamos con todos los permisos, nos falta el de Dirección de Obras Municipales de Puchuncaví para empezar la construcción. Municipalidad de Puchuncaví tampoco quiere que esté ahí la planta. Sí, pero la municipalidad no tiene mayor injerencia en la Dirección de Obras Municipales. Nosotros cumplimos con pasar los permisos ambientales, los permisos de salud y los permisos del MIMBU. Entonces, lo que queda ahora es el permiso de la DOM, que las DOM son independientes de las municipalidades. Perfecto. Nosotros cumplimos con todos los permisos y se sacaron durante 2 años. ¿Qué capacidad de procesamiento tendría esta planta en kilos de jibia? Mira, es pequeña, inicialmente es para 30 toneladas, eso para que ustedes tengan una idea, se captura hoy en día con 6-7 embarcaciones, pero lo que nos va a marcar y lo importante para la pesca artesanal es que nosotros vamos a poder tener acceso directo a los valores de compra, de venta internacional, y vamos a poder saber que efectivamente si hay o no una problemática artesanal o hay una evolución de las plantas, como siempre se ha hecho, porque aquí se llaman 3 o 4 planteros, bajan los precios al gusto de ellos, y se han enriquecido de forma desmesurada a costa de los pescadores artesanales, que hacen una tremenda labor. Ahora, directamente, Hugo, esta planta de procesamiento, porque, a ver, y déjame a ver si estoy en lo correcto, como voy entendiendo el conflicto de los pescadores artesanales. Ustedes como pescadores hacen el trabajo más duro, ¿cierto? Salen a la mar, enfrentan todas las condiciones climáticas y los peligros que revierte ser pescador y estar en la mar, ¿cierto? Capturan esta especie de jibia, cargan sus botes con casi 4.000 kilos, ¿cierto? Vuelven a la costa, llegan a la costa, aquí llega un intermediario, pesca la jibia, le paga 400 pesos y ellos se ganan quizás hasta más plata que ustedes por solamente una pasada. Ahora, esto se podría terminar claramente si los pescadores logran no solamente pescar el producto, sino que también procesarlo. ¿Nunca han acudido ustedes como asociación de pescadores, por ejemplo, a una entidad como la Corfo, por ejemplo, que los ayude a implementar este tipo de planta y que ustedes mismos puedan procesar su producto? Mira, estamos en el proceso, tú muy bien hiciste la síntesis de la cadena de productiva. Nosotros ayer pedimos la información a Cernapesca del precio de venta de las plantas y nos mandaron, bueno, todavía no el informe final internacional, pero sí el nacional. Por ejemplo, si a nosotros nos estaban comprando a 500 pesos en precio de playa en el muelle, ¿ya? El intermediario se ganaba 150 pesos solamente con el traslado desde el muelle hacia la planta. Es decir, si a nosotros nos compraban a 500 pesos, ellos venden a 750 pesos en la planta. Son 150 pesos y un intermediario se saca en un día 100 toneladas. Imagínense la plata que se llevan a diario un tipo solamente por trasladar la pesca hacia la planta. Seguimos con informaciones de la región, pero cambiamos completamente de tema, porque equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Servio y de la Seremi de Vivienda inspeccionaron obras de reconstrucción en el sector de Lomas La Torre, Villa Independencia y Los Almendros B, para poder evaluar la calidad y seguridad también de las viviendas destinadas a damnificados del pasado mega incendio del año 2024. Equipos técnicos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizaron inspecciones en distintos sectores de Viña del Mar para revisar el estado de las obras de reconstrucción destinadas a familias afectadas por el mega incendio de febrero del 2024. Las fiscalizaciones se concentraron en Lomas La Torre, Villa Independencia y Los Almendros B, donde se están levantando viviendas adjudicadas por el MIMBU en el marco del proceso de reconstrucción. Según informaron desde la cartera, el objetivo es evaluar la materialidad y las condiciones constructivas de las casas para verificar que cumplan con los estándares técnicos y de seguridad exigidos. El Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, aseguró que no se permitirá que familias damnificadas reciban viviendas que no entreguen condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad.
La autoridad regional indicó además que los antecedentes recopilados durante estas inspecciones serán analizados técnicamente para definir eventuales acciones posteriores por parte del ministerio. En total, el MIMBO adjudicó 45 viviendas a la entidad patrocinante Innova Hogar y a la empresa constructora Cataskevi, proyectos que actualmente se ejecutan en estos sectores de la parte alta de Viña del Mar. Paralelamente, vecinos de Lomas La Torre sostuvieron reuniones con equipos de reconstrucción para abordar dudas relacionadas con subsidios de autoconstrucción y proyectos de muros de contención en el sector. El senador de nuestra región, Andrés Lonton, sostuvo una reunión con el viceministro Luis de Grains y autoridades de Yayay para solicitar agilizar la tramitación del proyecto definitivo del puente Merino, destruido tras el rebalse del estero Los Loros el año 2024. Todos los detalles en el siguiente informe. El senador Andrés Lonton sostuvo una reunión con el viceministro de Obras Públicas y Transportes Luis de Granch, junto al alcalde de Yayay, Edgardo González, y la concejal Pamela Arévalo, y fue para abordar el avance del proyecto de reposición definitiva del puente Merino, una obra que corresponde al principal acceso a la comuna sobre el estero Los Loros y que permanece con una estructura mecano provisoria desde junio de 2024, luego del colapso provocado por el rebalse del cauce. Durante la reunión, las autoridades pidieron al ministerio priorizar la revisión y tramitación del proyecto definitivo para acelerar su ejecución y entregar certezas a los vecinos de la comuna. El senador Lonton indicó que buscan asegurar el cumplimiento de los plazos comprometidos para recuperar una infraestructura clave para la conectividad de Yayay. Por su parte, el alcalde Edgardo González explicó que el proyecto se encuentra en la etapa final de revisión al interior del Ministerio de Obras Públicas, particularmente en la Dirección General de Aguas. En tanto, la concejal Pamela Arévalo destacó el compromiso del ministerio para apoyar la iniciativa y manifestó su confianza en obtener avances concretos antes de fin de año. Durante el encuentro también se abordaron otros temas de conectividad para la comuna, entre ellos la situación del peaje Las Vegas, la implementación del sistema Free Flow y proyectos de obras hídricas para distintos sectores de Yayay. La Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, sostuvo reuniones en Santiago con el viceministro Luis de Grains y directores nacionales para coordinar proyectos de infraestructura, conectividad y desarrollo territorial para nuestra región. La Seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, viajó a Santiago para sostener reuniones de coordinación con autoridades del nivel central del Ministerio de Obras Públicas. La jornada incluyó un encuentro con el viceministro de Obras Públicas y Transportes, Luis de Grant, además de distintas reuniones técnicas con directores nacionales y equipos estratégicos de la cartera. El objetivo de la visita fue avanzar en la coordinación institucional y abordar proyectos vinculados a infraestructura, conectividad y desarrollo territorial para la región de Valparaíso. Entre las autoridades con las que se reunió la Seremi destacan el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, el director de Planteamiento, Eduardo Kaufman, y el director de Vialidad, Jaime Huidobro. También sostuvo encuentros con representantes de Arquitectura, Obras Portuarias y la Fiscalía Nacional del Ministerio de Obras Públicas. Patricia Terán destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con las distintas direcciones nacionales para fortalecer el trabajo conjunto y avanzar en iniciativas prioritarias para la región. Desde el MOP Valparaíso indicaron que esta agenda forma parte del trabajo para impulsar nuevos proyectos y fortalecer la gestión territorial en distintas áreas de desarrollo regional. Bueno, y con esta información de nuestra región de Valparaíso hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM para que continuemos revisando las principales informaciones en nuestra región y, por supuesto, en todo el territorio nacional. A continuación, revisamos los titulares. 8 detenidos dejó un operativo simultáneo del OS7 de Carabineros. Allanamientos fueron en Valparaíso y en Viña del Mar. Autoridades autorizan cortes y desvíos de tránsito por cuenta pública en Valparaíso. Una nueva controversia golpea al gobierno en Valparaíso por la situación del Seremi de Vivienda. Familia de María Ercira Contreras pide que el FBI interrogue a la dueña del Fondo Las Tórtolas en Estados Unidos.
Carabineros despliega un amplio operativo de seguridad en Valparaíso. El Hospital Provincial Marga Marga avanza en el proceso de traslado. Desalojan una toma ilegal en terrenos de la escuela en Playa Ancha. Tragedia en Calama. Un niño de tan solo 5 años perdió la vida tras caer a una piscina. Continuamos Pura Noticia PM revisando informaciones del ámbito político, porque el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfrenta críticas en medio de la tramitación de la ley miscelánea, luego de que se conociera que no transparentó en su declaración de intereses y patrimonio que su hermano, Víctor Quirós, es socio principal de la oficina Quirós y Puelma Arquitectos, una firma con amplia presencia en el rubro inmobiliario y de la construcción en la región de Valparaíso. La situación genera controversia debido a que el gobierno impulsa medidas económicas orientadas precisamente a ese sector. Entre las iniciativas contenidas en la ley miscelánea se encuentran incentivos tributarios para proyectos inmobiliarios, flexibilización de permisos y la exención transitorias del IVA para viviendas nuevas. De acuerdo a lo informado por El Mostrador, la Oficina de Arquitectura aparece vinculada a importantes desarrollos inmobiliarios, incluyendo el edificio Kandinsky ubicado en el sector de Reñaca en Viña del Mar, que quedó en el centro de la polémica tras el socavón registrado en el campo dunar de Cochoa. Las críticas apuntan a que el ministro dejó sin completar el apartado otras potenciales fuentes de conflicto de intereses en su declaración patrimonial, espacio destinado justamente a transparentar eventuales situaciones que puedan afectar la confianza pública. Hasta ahora, el ministro de Hacienda no ha entregado una respuesta oficial sobre la omisión, mientras el debate político se intensifica en el Senado en plena discusión de la ley miscelánea. Seguimos con informaciones del ámbito político porque la bancada de diputados del Partido Socialista rechazaron la acusación constitucional anunciada en contra del exministro Nicolás Grau. Aseguraron también que buscan invisibilizar el debate sobre la mega reforma tributaria. La bancada de diputados del Partido Socialista cuestionó el anuncio realizado por republicanos y el Partido Nacional Libertario de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, sumándose así al Frente Amplio y a otros partidos de la oposición. A través de una declaración pública, los parlamentarios del PS calificaron la iniciativa como una cortina de humo y aseguraron que busca invisibilizar el debate en torno a la reforma tributaria impulsada por el gobierno. Afirmaron que no existen fundamentos jurídicos ni antecedentes que justifiquen una acusación constitucional contra el exsecretario de Estado. Además, acusaron al oficialismo de instalar una polémica artificial en vez de enfocarse en los problemas que afectan a la ciudadanía, especialmente el aumento del costo de la vida. Los diputados socialistas también criticaron el uso reiterado de este tipo de herramientas constitucionales, apuntando a una utilización política sin fundamentos suficientes. Finalmente hicieron un llamado al gobierno a asumir sus responsabilidades y dejar de atribuir los problemas actuales a la administración anterior, señalando que ya no son oposición y cuestionando la capacidad del Ejecutivo para gobernar. Siguiendo con informaciones del ámbito político, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, se reunieron con el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para entregarle un paquete de propuestas destinadas a fortalecer la seguridad pública y recuperar el control territorial y además reforzar el respaldo institucional a las policías. Las medidas ya habían sido presentadas al presidente José Antonio Kast como parte de una agenda impulsada desde el Congreso, esto de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Entre los principales focos se encuentran el combate al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia, además del fortalecimiento operativo, tecnológico y social de las policías. Entre las iniciativas planteadas destacan la implementación de un Plan Nacional de Intervención de Barrios Críticos, con operativos coordinados entre el gobierno, municipios, carabineros, la Policía de Investigaciones y organismos fiscalizadores. Además de un plan de recuperación de espacios públicos ocupados ilegalmente, también se abordó la necesidad de avanzar en proyectos pendientes como lo son las reglas del uso de la fuerza, junto con abrir el debate sobre una eventual reforma a la reforma procesal penal y la creación de herramientas tecnológicas para combatir el crimen organizado.
Mientras que en otra vereda, los senadores Gastón Saavedra, Ricardo Celis y Diego Ibáñez solicitaron antecedentes a la SECPRES y a la Contraloría por la participación de una asesora legislativa vinculada anteriormente al lobby de plataformas de apuestas online. Los senadores Gastón Saavedra, Ricardo Celis y Diego Ibáñez oficiaron al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y a la Contraloría General de la República para solicitar antecedentes sobre la situación de una asesora legislativa de la SECPRES vinculada anteriormente al lobby de la plataforma de apuestas online. La acción apunta a María Trinidad Sáenz Reyes, quien actualmente se desempeña como asesora de la cartera y que, según un reportaje de Fast Check CL, participó entre 2023 y 2025 en audiencias representando a la agrupación chilena de plataformas de apuestas en línea. El oficio busca aclarar si la funcionaria ha participado en la tramitación del proyecto de ley que regula las apuestas online, iniciativa que actualmente está en discusión en el Senado. El senador Diego Ibáñez afirmó que la situación debe investigarse por eventuales faltas a la probidad administrativa, señalando que la ley establece deberes de inhabilitación para funcionarios que hayan prestado servicios recientes a partes interesadas. En la misma línea, el senador Gastón Saavedra sostuvo que la función pública requiere estándares estrictos de transparencia y cuestionó que una ex lobista de la industria participe hoy como asesora gubernamental. Por su parte, Ricardo Celis explicó que los oficios buscan determinar si existió cumplimiento del deber de abstención y entregar garantías de transparencia en la discusión legislativa. Los parlamentarios solicitaron además que Contraloría emita un pronunciamiento jurídico sobre la legalidad de la situación y que, en caso de detectarse irregularidades, se instruyan los procedimientos correspondientes. En otro tipo de informaciones, la JUNAEV presentó una denuncia ante la Fiscalía y Contraloría por presuntas irregularidades detectadas en auditorías internas que apuntan al pago de más de 14.000 millones de pesos por raciones alimenticias, que no habrían sido entregadas. Todos los detalles en el siguiente informe. La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEV presentó una denuncia ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades financieras y administrativas detectadas tras auditorías internas realizadas por la actual administración. La acción judicial fue ingresada por el director nacional de JUNAEV, Fernando Peña, ante la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía, encabezada por el fiscal Eugenio Campos. Según la auditoría, se habrían pagado más de 14.000 millones de pesos por raciones de alimentos y onces que nunca fueron entregadas, situación concentrada principalmente en unidades territoriales de la región de O'Higgins. Desde JUNAEV explicaron que estos pagos habrían sido posibles tras modificaciones de contratos realizadas entre los años 2022 y 2023, que aumentaron considerablemente la cantidad y el valor de las raciones alimenticias. El director nacional del organismo apuntó además al ex jefe jurídico Alejandro Laiseca, cuestionando que posteriormente prestara servicios para la empresa involucrada en los contratos observados. Fernando Peña aseguró que tienen acreditado que las onces no fueron entregadas y sostuvo que este tipo de raciones solo se justifican en procesos de recuperación de clases o actividades extraprogramáticas. Finalmente, desde JUNAEV señalaron que la denuncia busca establecer responsabilidades y sentar un precedente respecto al uso de recursos públicos en este tipo de programas estatales. En otro tipo de informaciones, representantes de más de 30 organizaciones de mujeres entregaron una propuesta de sala cuna universal al ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien aseguró que el gobierno trabaja activamente en esta iniciativa y en las indicaciones al proyecto. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, recibió a representantes de más de 30 organizaciones de mujeres quienes le entregaron una propuesta para avanzar en una sala cuna universal. Durante el encuentro, el secretario de Estado agradeció la iniciativa y aseguró que el gobierno se encuentra trabajando activamente en el proyecto, cuyo plazo para presentar indicaciones vence el próximo 15 de junio. Rau señaló que la propuesta debe avanzar considerando criterios de sostenibilidad financiera y destacó la relevancia de la iniciativa en medio del escenario laboral que enfrenta el país, especialmente respecto al empleo femenino. La autoridad reconoció además que actualmente la tasa de desempleo nacional alcanza el 10%, situación que afecta particularmente a las mujeres. En la reunión participaron representantes de distintas organizaciones y fundaciones, entre ellas Chile Mujeres, Fundación Ronda, Fundación Todas, Mujeres Empresarias, Red Nacional de Cuidados y Movimiento Postnatal de Emergencia.
Tras la cita, la directora de Chile Mujeres, Soledad Oneto, aseguró que encontraron en el ministro Rau un gran aliado, mientras que la presidenta de Fundación Todas, Carolina Goich, valoró la disposición y acogida del gobierno frente a la propuesta presentada. El alcalde de la comuna de Santiago, Mario Desbordes, aseguró que no ha existido diálogo con el ministro de Hacienda sobre la rebaja de contribuciones y pidió garantías para evitar una disminución de recursos en los municipios. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, cuestionó la falta de diálogo del Ministerio de Hacienda con los municipios en medio de la discusión por la rebaja de contribuciones, incluida en la denominada mega reforma del gobierno. El jefe comunal aseguró que la principal preocupación de los alcaldes es conocer el mecanismo que permitirá evitar una disminución de los ingresos municipales. Desbordes afirmó que tanto el Ministerio de Hacienda como la Subdere han señalado que no se compensarán completamente las eventuales pérdidas de recursos, una situación que calificó como insuficiente para las comunas. El alcalde sostuvo además que hasta ahora no había existido conversación directa con el ministro Jorge Quirós y que recién tras la declaración pública de la Asociación Chilena de Municipalidades se convocó a una reunión con los alcaldes. Mario Desbordes indicó que confía en el compromiso del presidente José Antonio Kast respecto a que no existirán rebajas de ingresos para las municipalidades, aunque insistió en que aún no existen certezas sobre el mecanismo de compensación. Asimismo, advirtió que una eventual disminución de entre 3 y 6 mil millones de pesos para Santiago tendría consecuencias graves para el funcionamiento municipal. Finalmente, el alcalde Desbordes recalcó que los municipios no buscan rechazar la reforma, sino que exigen garantías antes de avanzar en su tramitación. Bueno, hasta ahora vamos a revisar una entrevista que tuvo Ricardo Suárez con Viviana Bejar, docente e investigadora de Faro de la Universidad del Desarrollo, justamente por el debate de las contribuciones que se ha transformado en uno de los puntos más sensibles de la denominada mega reforma impulsada por el gobierno. Viviana, ¿por qué el debate sobre contribuciones se ha transformado en un tema tan sensible dentro de la mega reforma? Porque todo lo que tiene que ver con la mega reforma indica que el Estado va a tener que hacer un gran esfuerzo para recortar algunos servicios o hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Esta mega reforma lo que en el fondo implícitamente quiere obtener es traspasar desde el poder que tiene el Estado con el uso de los recursos públicos hacia la libertad que puedan tener empresarios y personas con sus propios ingresos. Básicamente, si lo podríamos resumir, sería eso, es sacar del Estado el poder que tiene el monopolio de los recursos fiscales para tomar decisiones respecto del servicio que le entrega a las personas, para traspasar directamente más libertad a las familias y a las empresas para tomar sus propias decisiones respecto de cómo usa sus recursos. Si lo podríamos resumir, sería esto. Entonces, le está quitando de alguna manera el poder a los organismos públicos y estatales para determinar ciertas compras, ciertos servicios, y este es uno de ellos, digamos, las contribuciones, si bien es cierto, constituyen un ingreso importante para las municipalidades. El no pago de contribuciones les permite a las familias tener más ingresos para comprar otras cosas o para hacer otras cosas que determinen conveniente con ese dinero, y por lo tanto estaría obligando a las municipalidades a prescindir de esos recursos públicos en su actuar habitual. Viviana, hoy existe presión para avanzar en eventuales excepciones y rebajas. ¿Qué impacto real podría tener esto sobre los municipios? Efectivamente va a tener un impacto. Por eso estas políticas o estas reformas se consideran en economía como reformas de shock, porque sí tienen un impacto a corto plazo, como porque ya dije, le quita el poder o el monopolio del uso de los recursos fiscales a los agentes políticos, y se los deriva, se las entrega a las familias. Ese es el punto, ¿no? Este gobierno en el fondo siempre ha levantado la bandera de la libertad, y filosóficamente, digamos, y en términos de teoría política, es entregarle a las familias nuevamente la capacidad de decidir qué hacer con sus recursos y quitársela al Estado, a los organismos estatales. Entonces, bueno, y por supuesto también que hay un incentivo a la inversión un poco más grande, pensando en el futuro, en la futura creación de nuevos puestos de trabajo. Un poco eso es el resumen, y estas políticas siempre, en todo momento, en todo lugar donde se han aplicado, generan un impacto
negativo al inicio, efectivamente, porque tanto las municipalidades como los gobiernos regionales o las oficinas públicas van a tener que organizar de mejor manera sus gastos, reordenar la forma en que se gastan los recursos públicos. Solamente recordar que es de todos bien sabido que todos los organismos públicos, cuando no se han logrado gastar todo el presupuesto anual, los últimos meses del año corren a gastárselo rápidamente, porque si no hay una rebaja de recursos al año siguiente. Por lo tanto, este es uno de los aspectos que quizás los organismos públicos, las oficinas públicas van a tener que corregir, ¿no es cierto? Conversamos con Viviana Béjar, docente e investigadora de Faro de la Universidad del Desarrollo. Viviana, mucha gente escucha hablar del Fondo Común Municipal, pero no necesariamente entiende cómo funciona. ¿Qué tan importante o relevante es el mecanismo para las comunas de nuestro país? Bueno, si son bien utilizados y ese fondo precisamente va a lo que tiene que ir en ayuda a las familias que más lo necesitan, es importante en la medida en que esté bien utilizado, en la medida en que esos fondos vayan siendo destinados para lo que fueron creados. Lo que pasa es que muchas veces algunas municipalidades hacen un mal uso de aquellos fondos. Entonces, la idea es que las municipalidades tengan un rigor, o sea, más rigurosas en el uso de los fondos fiscales, y va a implicar apretarse del cinturón, efectivamente. ¿Existen municipios que podrían verse especialmente afectados, Viviana, si disminuyen la recaudación por estas contribuciones? Los municipios más ricos, por así decirlo, porque son las familias más ricas las que pagan más contribuciones. De hecho, los municipios de sectores más vulnerables, muchos de sus vecinos no pagan contribuciones. No todas las personas pagan contribuciones a sus viviendas. Y precisamente son las municipalidades donde viven de los sectores más acomodados, serían los que estarían más afectados, entre comillas. ¿Y cómo se logra equilibrar la necesidad de aliviar la carga tributaria de algunas familias con necesidades de mantener financiamiento municipal, Viviana? Haciendo un mejor uso de los recursos, porque está la premisa de que no hay dinero o no hay suficientes recursos, pero el problema es que quizás lo que se ha determinado en el último informe, ¿cierto?, de Contraloría, o en la última auditoría que salió a la luz, y que los recursos están ahí pero están siendo mal utilizados. Entonces ahora seguramente vamos a tener que, como país, reaprender a cómo se utilizan de manera eficiente los recursos para poder llegar, porque al final de cuentas, todo esto se trata de satisfacer las necesidades de las personas que más lo necesitan y de equiparar la cancha, ¿no es cierto?, de igualar las oportunidades. Entonces el foco tiene que estar ahí, el foco tiene que estar en hacer un buen uso de los recursos para finalmente otorgar prestaciones que le alivien la carga a las familias al final del día, digamos, que para eso existen los recursos públicos. Esa es la finalidad última de la recaudación tributaria y de la redistribución de los ingresos. En otro tipo de informaciones, la empresa nacional del petróleo, más conocida como ENAP, informó que las gasolinas tendrán una leve baja en sus precios a partir de este jueves, mientras que el diésel registrará una caída de 65 pesos por litro y el gas vehicular experimentará un alza. La empresa nacional del petróleo ENAP ya publicó su informe semanal de precios de los combustibles, detallando las variaciones que comenzaron a regir este jueves 28 de mayo. Contrario a lo anticipado por algunos expertos, las gasolinas no registraron alzas significativas. Por el contrario, tuvieron leves bajas en sus valores. Según el informe, la gasolina de 93 octanos ya disminuyó 0,3 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos bajó 0,4 pesos por litro. El petróleo diésel presentó una importante caída de 65 pesos por litro, siendo la variación más significativa informada por la estatal. Por otra parte, el gas licuado de uso vehicular aumentó 37,3 pesos por litro, mientras que el queroseno o parafina mantuvo su valor sin modificaciones. Desde ENAP reiteraron que la empresa no fija ni regula los precios de los combustibles en Chile y que los valores finales al consumidor son definidos de manera autónoma por las compañías distribuidoras. A esta hora en Pura Noticia PM hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más informaciones.
Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que continuemos revisando las principales informaciones que usted también puede ahí tener en detalle en nuestro sitio web puranoticia.cl. A esta hora revisamos los titulares. 8 personas detenidas dejó un operativo simultáneo del OS7 de Carabineros. Allanamientos fueron en las comunas de Valparaíso y de Viña del Mar. Autoridades autorizaron cortes y desvíos de tránsito por la cuenta pública que se realizará este lunes 1 de junio en Valparaíso. Una nueva controversia golpea al gobierno en Valparaíso por la situación del Ceremi de Vivienda. La familia de María Arcira Contreras pide que el FBI interrogue a la dueña del fondo Las Tórtolas en Estados Unidos. Carabineros despliega un amplio operativo de seguridad en Valparaíso. El Hospital Provincial Marga Marga avanza en su proceso de traslado. Desalojan una toma ilegal en terrenos de escuela de Playa Ancha. Tragedia en Calama. Un niño de tan solo 5 años perdió la vida tras caer a una piscina. Bueno, y continuamos revisando informaciones de nuestra región porque una verdadera preocupación y molestia es lo que generó en la comuna de Algarrobo la tala de cerca de un centenar de árboles en el bosque de Canelo y Canelillo, situación que se viralizó rápidamente en redes sociales debido al impacto ambiental que provocó en uno de los sectores más emblemáticos de este balneario. Vecinos denunciaron un supuesto corte indiscriminado de especies y cuestionaron la existencia de informes técnicos que respaldaran esta intervención. Desde la Municipalidad de Algarrobo defendieron los trabajos realizados, asegurando que la medida se basó en un informe de riesgo elaborado con antecedentes de CONAF, el cual advertía sobre el mal estado sanitario de numerosos ejemplares y el peligro de caída. El director de riesgos del municipio, Guillermo Marín, sostuvo que los árboles intervenidos presentaban inclinaciones y daños estructurales que hacían necesaria esta tala. La Casa Edilicia también explicó que en algunos sectores se optó por cortar paños completos debido a que varios árboles sanos quedaban aislados entre ejemplares deteriorados. Además, anunciaron que durante los próximos días continuarán las labores en otras zonas del parque y que posteriormente se ejecutará un proceso de reforestación con especies nativas. En otro tipo de informaciones, por primera vez desde la creación del Día del Patrimonio, todas las comunas de nuestro país ofrecerán actividades durante este sábado 30 y domingo 31 de mayo. En la región de Valparaíso se realizarán más de 500 iniciativas culturales y patrimoniales, incluyendo recorridos, ferias, exposiciones, conciertos y experiencias inmersivas, bajo el lema La historia que compartimos. Entre las novedades de este año destacan los sellos gastronómicos, iniciativa que permitirá identificar a 152 locales adheridos en 11 comunas de nuestra región, integrando un circuito patrimonial enfocado en la gastronomía local. Autoridades regionales destacaron que las actividades buscan fomentar la participación familiar y poder fortalecer el vínculo entre patrimonio, cultura y desarrollo económico local. Valparaíso, Viña del Mar y Concón concentrarán parte importante de la programación con apertura de edificios históricos, rutas patrimoniales, experiencias también de realidad virtual y festivales culturales. Además, espacios emblemáticos como lo son el Palacio Rioja, el Teatro Municipal de Viña del Mar, el Mercado Puerto y el Palacio Presidencial ubicado en Cerro Castillo abrirán sus puertas al público durante el fin de semana. El patrimonio es el patrimonio material, ¿cierto? Los edificios que perduran y que son parte de nuestra historia, pero también está el patrimonio inmaterial, que es un patrimonio que se mantiene vivo y que por supuesto está en la gastronomía. Estamos acá en el barrio Puerto, en una ciudad puerto, por supuesto, donde hay productos marinos, hay erizos, hay choritos y eso son parte de la alimentación que nos ha acompañado en este barrio por años y años. Entonces, el sello gastronómico es un reconocimiento. Este fin de semana, una fiesta
del patrimonio. Tenemos infinidad de panoramas, actividades, todas pensadas para la familia, para disfrutar, y qué mejor que hacerlo también acompañados de esta ruta gastronómica que va a permitir a través de este sello identificar aquellos locales que están adheridos. Estos son más de 150 locales en nuestra región de Valparaíso. Sí, por supuesto, como Municipalidad de Valparaíso hemos tenido un trabajo muy importante en la articulación con los distintos locales que están en este espacio emblemático que es Barrio Puerto, el sector de aduana, invitándolos a ser parte de esta distinción con el sello de los patrimonios, e invitando también a las distintas familias a participar de estos recorridos por lo que es el patrimonio vivo, la gastronomía con identidad local, con identidad porteña, que se encuentra acá en el Barrio Puerto. Seguimos revisando informaciones de nuestra región, pero vamos a cambiar completamente de tema porque un hombre de 40 años fue detenido tras ingresar al Hospital Naval de Viña del Mar para poder sustraer 2 llaves de paso de agua desde uno de los baños del recinto asistencial. Esto ocurrido durante la tarde de este martes y en pleno funcionamiento de este establecimiento. El individuo, identificado con las iniciales LHCC, accedió al hospital por el área de atención a público y posteriormente fue retenido por personal de seguridad del recinto, quienes dieron aviso a carabineros para poder concretar su detención. Según antecedentes policiales, el imputado mantiene registros por delitos como robo en lugar habitado y hurto, aunque sin órdenes vigentes. Tras el procedimiento, quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, que fijó una audiencia para el próximo 3 de julio. Cambiamos completamente de tema porque en Gendarmería se confirmó el traslado de 3 reos comunes desde el centro penitenciario de Tiltil, ex Punta Peuco, luego de las solicitudes voluntarias presentadas por los internos. La medida ocurre en medio del debate por la reconversión del recinto impulsada por el gobierno y las críticas del presidente José Antonio Kast. Gendarmería confirmó este jueves el traslado de 3 reos comunes desde el centro penitenciario de Tiltil, más conocido como ex Punta Peuco, hacia otros recintos penitenciarios del país. Según indicó la institución, mediante un comunicado, la medida se adoptó tras solicitudes voluntarias presentadas por los propios internos y responde a criterios de segmentación y seguridad, además de condiciones operativas de los establecimientos penales. El operativo se concreta semanas después de que se conocieran las primeras gestiones para sacar a internos condenados por delitos comunes desde el recinto, luego de la polémica generada por la reconversión de Punta Peuco en una cárcel común. La discusión se intensificó luego que el presidente José Antonio Kast cuestionara públicamente la decisión impulsada por el gobierno de Gabriel Boric de permitir el ingreso de reos comunes al penal donde permanecen ex uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos. En mayo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, incluso aseguró que el Ejecutivo estaba disponible para revisar la medida adoptada durante la administración anterior. Desde el Ministerio de Justicia han reiterado que la distribución de internos corresponde exclusivamente a decisiones técnicas de Gendarmería basadas en criterios administrativos y de seguridad penitenciaria. Entre los internos que originalmente serían trasladados figuraban condenados por delitos sexuales y violaciones contra menores de edad, según antecedentes revelados previamente por CNN Chile. La reconversión de Punta Peuco comenzó oficialmente en noviembre de 2025, cuando el entonces presidente Gabriel Boric anunció el término del carácter especial del recinto para transformarlo en un penal común. Tras conocerse las primeras gestiones de traslado desde el Partido Comunista, surgieron cuestionamientos ante la posibilidad de revertir la medida, advirtiendo eventuales privilegios para condenados por crímenes de lesa humanidad. Defensores del dictador y sus crímenes, los partícipes, incluso algunos de ellos, de estos crímenes, hoy vuelven a demostrar que la impunidad y la libertad de los genocidas es solo un pendiente para este gobierno. Han vuelto a transformar el penal de Punta Peuco en una cárcel especial para criminales. Hemos oficiado al ministro de Justicia para que explique cuáles son las razones para esta nueva aberración. Hemos conocido que de facto el penal de Punta Peuco está volviendo a ser una cárcel de privilegios para los condenados de lesa humanidad. Y quiero decirle al ministro de Justicia que estas cosas se hacen de frente, no con la opacidad y la falta de transparencia que han tenido en estas materias, en materia de derechos humanos. Y esta
esta hora los quiero invitar a que revisemos una información que está publicada en nuestro sitio web, en puranoticia.cl. Ahí ya la tenemos en pantalla, porque el senador de nuestra región de Valparaíso, Arturo Esquella, abre la puerta a incorporar el plan Pie Cero de la ex candidata presidencial Evelyn Matei a la ley miscelánea. Encuentro muy atractiva esa política pública, fue lo que aseguró el parlamentario, quien también es el presidente nacional del Partido Republicano, el que valoró en conversación con Pura Noticia Matinal la propuesta de subsidio al pie para viviendas y afirmó que podría ser parte de la discusión de la mega reforma que impulsa el gobierno de José Antonio Kast. La propuesta Plan Pie Cero, impulsada justamente por Evelyn Matei en la campaña presidencial, continúa generando repercusiones en el debate político y económico, especialmente en momentos en el que el gobierno del presidente José Antonio Kast busca avanzar en la denominada ley miscelánea, que contempla una serie de medidas destinadas a reactivar la economía y dinamizar el mercado inmobiliario y de la construcción. Esta iniciativa, planteada por la militante de la UDI, apuntaba a facilitar el acceso a la primera vivienda mediante un subsidio estatal destinado a cubrir el pie que es exigido por las instituciones financieras para poder acceder a créditos hipotecarios, uno de los principales obstáculos que hoy enfrentan miles de familias para poder adquirir una propiedad. Es en este contexto que el senador por la región de Valparaíso, presidente nacional también del Partido Republicano, Arturo Esquella, abordó en conversación con nuestro medio, con puranoticia.cl, la posibilidad de incorporar medidas similares dentro de la discusión legislativa de la también denominada mega reforma que actualmente se desarrolla al interior del Congreso Nacional. Todos los detalles de esta nota usted las puede conocer, por supuesto, en nuestro sitio web puranoticia.cl. Cambiamos completamente de tema y nos vamos con informaciones de carácter policial, porque un operativo liderado por la Policía de Investigaciones permitió interceptar un cargamento de más de 91 kilos de marihuana que tenía como destino final nuestra región de Valparaíso. El procedimiento se desarrolló en la comuna de Chañaral, en la región de Atacama, esto en coordinación con la Fiscalía Local. Detectives de la Brigada Antinarcóticos lograron incautar 91 kilos 301 gramos de cannabis, droga que iba a ser distribuida a través de redes de tráfico ilícito de nuestra región. Según los antecedentes de la investigación, la organización criminal adquiría la droga en Calama y luego la trasladaba hasta Copiapó, antes de emprender el viaje hacia la zona central del país. En el marco del operativo fueron detenidos 3 ciudadanos bolivianos que se encontraban en situación migratoria irregular en Chile. Además, la Policía de Investigaciones informó que el procedimiento permitió capturar al líder de esta estructura criminal dedicada al traslado de droga entre el norte y el centro del país. Desde la Fiscalía de Atacama señalaron que la banda preparaba un nuevo envío de sustancias ilícitas hacia la región de Valparaíso, lo que pudo finalmente ser evitado gracias a las diligencias investigativas desarrolladas por la Policía Civil. Bueno, este lunes el presidente José Antonio Kast realizará su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional en un contexto marcado por las crecientes tensiones políticas, cuestionamientos al plan de seguridad impulsado por el Ejecutivo y dificultades para sacar adelante la denominada mega reforma. La antesala del mensaje presidencial también ha estado marcado por polémicas como los cuestionamientos al ministro Jorge Quirós por la falta de transparencia respecto a vínculos familiares con el mundo inmobiliario, justo cuando el gobierno intenta avanzar en las medidas económicas clave. Es en este escenario que la cuenta pública aparece no solo como una instancia para anunciar medidas, sino también como una prueba de liderazgo político y capacidad de conducción del Ejecutivo. Tenemos en línea ya a Marcel Aubry, quien es académico de la Facultad del Gobierno de la Universidad de Chile. Yo creo que lo principal es la capacidad de retomar el control de agenda. La cuenta pública tiene una entidad mucho más importante que cualquiera haya sido su programa de gobierno, promesas de campaña, como incluye anuncios más concretos, como tiene consecuencias en términos de agenda legislativa. Entonces esto debería permitir estructurar de mejor manera la discusión y transmitir qué es lo que se viene hacia adelante. ¿Se puede transformar en una demostración de liderazgo y conducción política o más bien un intento por recuperar el control tras semanas complejas para el gobierno, Marcel? Yo creo que las dos cosas. En una primera capa es recuperar el control, ¿cierto? Es el primer nivel y es el mínimo estándar que debiera cumplir. Pero en un segundo nivel debiera apostar a mostrar liderazgo
mostrar capacidad no solo de salir de los temas de discusión que lo entrampan, sino que además permitir proyección tanto de su liderazgo personal como de la agenda de gobierno. El principal sello del gobierno ha sido la seguridad. ¿Llega debilitada la agenda después de las últimas controversias que ha tenido y también algunos cuestionamientos? Sí, es evidente que llega debilitado en materia de seguridad por una sucesión de eventos. Tuvo el tema de la metáfora, tuvo el tema de plan de seguridad, la salida de ministro Steiner, ¿cierto? Ha sido accidentado el desarrollo del gobierno en materia de seguridad, y como era un eje de campaña, esperamos que también sea un eje importante en la cuenta pública y permita mirar hacia adelante. Ya el ministro hizo un par de anuncios, ha pasado muy poco tiempo, pero va a tener que mostrar algún tipo de certidumbre en términos de la hoja de ruta que tenemos hacia adelante. Estamos conversando con Marcel Aurich, académico de Facultad de Gobierno, Universidad de Chile. ¿Cuánto puede afectar políticamente que comiencen a instalarse dudas sobre la efectividad del plan de seguridad, considerando que fue una de las principales promesas de campaña, Marcel? Es fatal porque no solo fue una promesa de campaña, sino que es uno de los temas de mayor preocupación para los chilenos, y que no el más preocupante, de acuerdo a la mayor parte de las encuestas. Este año tuvimos un desplazamiento hacia temas económicos, el costo de vida, pero sigue siendo la seguridad un tema muy importante. El gobierno no se ha juzgado en eso. Ya el gobierno no es juzgado por su avance en todo tipo de materias, sino que en aquellas materias que son de mayor importancia para los electores y para su propia agenda. Entonces es necesario mostrar, como decía antes, certidumbre respecto de la hoja de ruta, poder insertar la percepción de que estamos avanzando y que vamos a estar mejor en el futuro. En paralelo, la mega reforma enfrenta dificultades políticas y negociaciones complejas en el Congreso. ¿Está mostrando este debate las limitaciones del gobierno para construir mayorías? Sí, pero no un problema particular de este gobierno, un problema que vivió el presidente Piñera en su segundo periodo, un problema que vivió el presidente Boric, ya, es un problema que se arrastra desde hace bastantes años, que tiene que ver con la fragmentación parlamentaria, que la mayoría, por la combinación entre el sistema electoral que tenemos para el Congreso y el sistema electoral que tenemos para presidente, produce gobiernos de minoría que requieren negociar los votos de cada parlamentario para cada proyecto, y esa articulación tiene que en general hacerse contra compensaciones, tiene que hacerse contra impulso de agendas particulares de los parlamentarios, concesionalidad nacional, ¿cierto? Es un trabajo difícil de hacer, ¿ya? Y requiere además alinear a los propios, que todo ese virgineo que le llaman, respecto a la oposición, pero tiene que además ser capaz de alinear a los propios, y los propios se los alinea en términos de que los parlamentarios se sientan parte de un proyecto ganador, de un proyecto que va hacia adelante, que los impulsa personalmente con su afiliación a él. Marcel, ¿qué impacto puede tener además la polémica que involucra al ministro Jorge Quirós y la discusión sobre transparencia y eventuales conflictos de interés? En términos de la opinión pública, no mucho, porque esos temas de acusaciones cruzadas, de corrupción, de cosas similares, en general activan las lealtades de los de los ciudadanos, activan la percepción general respecto de corrupción en los políticos, que es lo que tienen los ciudadanos desafectos. Entonces, en ese sentido, no mueve la aguja, pero sí mueve la aguja en términos de la capacidad o posibilidad de alinear y conseguir votos de parlamentarios leales o que fueron leales al gobierno saliente, porque exacerba los ánimos, ¿cierto? Introduce ruido, y cosa que fue reconocida por el mismo ministro secretario general de la presidencia el día de ayer, de que era disruptivo respecto a los procesos de negociación. ¿Qué tono cree usted que va a intentar instalar el presidente de la República en esta cuenta pública? ¿Uno de los más confrontacional, dirigido a sus bases, o uno más amplio buscando gobernabilidad? Es una apuesta que vamos a tener que esperar, pero lo que parece más razonable es que debiera ser una propuesta amplia que le permita crecer, porque esa permitirle crecer cumple dos objetivos que son ambos importantes. Uno,
tener un apoyo importante en la opinión pública, lo cual facilita las cosas a nivel parlamentario, tanto con su coalición como con la oposición. Y segundo, de mucho más largo plazo, es que un mayor apoyo y capacidad de crecer le permite favorecer su continuidad en términos de otro gobierno de la coalición o de su mismo sector dentro de la coalición. En otro tipo de informaciones, la Fiscalía Centro Norte obtuvo un veredicto condenatorio contra 5 acusados, 4 adolescentes y un adulto, por el robo con homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido el mes de febrero del año 2025 en Chicureo. La Fiscalía Centro Norte obtuvo un veredicto condenatorio contra los 5 acusados por el robo con homicidio del ciudadano francés Dimitri Weiler, crimen ocurrido en febrero del año pasado en la comuna de Chicureo. Según la investigación, los condenados ingresaron durante la madrugada del 26 de febrero de 2025 al domicilio de la víctima con la intención de robar, momento en que apuñalaron al ciudadano francés mientras dormía junto a su familia. Por este hecho fueron declarados culpables 4 adolescentes, además de un adulto. La Fiscalía logró acreditar la participación de estos mediante distintas pruebas reunidas durante la investigación desarrollada junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. El fiscal jefe de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, encabezó la presentación de los antecedentes ante el tribunal. La lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 8 de junio, instancia donde la Fiscalía va a pedir presidio perpetuo para el imputado adulto y las máximas sanciones contempladas en la legislación para los 4 adolescentes condenados. Y de regreso en nuestra región, la Fiscalía Local de Valparaíso enfrenta una nueva crisis institucional luego de que un fiscal adjunto de 44 años fuera suspendido de sus funciones tras ser denunciado por presunto acoso sexual contra un estudiante de Derecho que realizaba su práctica profesional en dependencias del Ministerio Público. Los hechos habrían ocurrido durante el mes de septiembre del año 2025 al interior del recinto fiscal y la denuncia activó de inmediato los protocolos internos de protección a la víctima. Según informó la Fiscalía Regional de Valparaíso, tras conocerse los antecedentes, se inició una investigación administrativa y se adoptaron medidas de resguardo para la estudiante, además de apartar al persecutor denunciado de sus funciones. El abogado había llegado meses antes a la ciudad puerto proveniente de Santiago, donde integraba la unidad SACFI de la Fiscalía Metropolitana Oriente. El caso se encuentra actualmente en revisión por parte de la Fiscalía Nacional, organismo que deberá definir eventuales sanciones o la remoción del fiscal involucrado. La situación generó preocupación política en la región y se suma a otra reciente causa que afecta a la misma Fiscalía Local porteña, luego de que el fiscal Álvaro Mancilla fuera suspendido tras una querella por presunto femicidio frustrado, lesiones graves y maltrato habitual. En otro tipo de informaciones, la Policía de Investigaciones concretó la extradición desde Perú de un ciudadano venezolano acusado de participar en un secuestro extorsivo ocurrido el año 2024, esto en la comuna de Las Cabras, en la región de O'Higgins. El imputado era requerido por la justicia chilena por los delitos de secuestro extorsivo, asociación criminal, robo con violencia y sustracción de menores. Según la investigación, el sujeto integraba un grupo de 6 individuos que ingresó a un domicilio de la comuna, donde robaron diversas especies y secuestraron al dueño de casa y a su hija de tan solo 7 años, trasladándolos posteriormente hasta Santiago para exigir dinero a cambio de su liberación. Tras el pago del rescate, ambas víctimas fueron abandonadas en un sitio Eriazo. Luego del delito, la banda se dispersó para evitar ser detenida. Desde la Policía de Investigaciones señalaron que se trata de delincuentes descolgados del Tren de Aragua que buscaban reorganizarse de manera independiente para continuar cometiendo ilícitos. El jefe de Interpol Chile, el comisario Edgardo del Valle, explicó que el imputado mantenía una notificación roja internacional y que fue ubicado residiendo en Perú, donde se coordinó su captura junto a las autoridades policiales de este país. Tras su detención, se inició el proceso diplomático y judicial que permitió concretar su extradición a Chile para que pueda enfrentar la justicia en nuestro país. Seguimos con informaciones y lamentable una tragedia conmocionó al norte de nuestro país, específicamente a la comuna de Calama, luego de que un niño de tan solo 5 años falleciera tras caer a una piscina ubicada al interior de un jardín infantil del sector poniente de la ciudad en la región de Antofagasta. El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves en un recinto emplazado en la calle Aconcagua.
Según los antecedentes preliminares, personal del establecimiento se percató de que el menor se encontraba en el agua y procedió a rescatarlo de inmediato. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por equipos del SAMU y su posterior traslado a un centro asistencial, el niño falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La Fiscalía ya inició una investigación para poder esclarecer las circunstancias del hecho y determinar eventuales responsabilidades. Recuerde que estos y otros temas usted los puede revisar en nuestro sitio web puranoticia.cl. A esta hora hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl. Y a esta hora vamos a revisar las noticias del mundo en la voz de Carmen Paz González. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a revisar a esta hora las principales informaciones que marcan la jornada en el ámbito internacional. Continúa escalando la tensión en Medio Oriente mientras Israel intensifica sus bombardeos sobre la franja de Gaza. Irán confirmó un ataque contra una base estadounidense en represalia por un operativo militar ejecutado por Washington en las cercanías del estrecho de Hormuz. Al menos 10 personas murieron y más de 20 resultaron heridas tras un bombardeo realizado por el ejército de Israel contra un bloque de viviendas, esto en la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Entre los lesionados se encuentran 2 menores de edad, según reportaron fuentes médicas del hospital Al-Saraya, administrado por la Media Luna Roja Palestina. El ataque fue confirmado por las fuerzas de defensa de Israel, que señalaron que el objetivo de las operaciones eran 2 integrantes clave del grupo Hamas en el norte del enclave palestino. El bombardeo ocurrió en medio de una nueva escalada de violencia en la zona y de continuas operaciones militares israelíes sobre distintos puntos de Gaza. Durante esta misma jornada, Hamas confirmó además la muerte de Mohammad Odeh, líder de su brazo militar, quien había asumido el cargo hace solo una semana tras el fallecimiento de su antecesor en otro ataque israelí. En paralelo, el ministro de Sanidad Gazatí aseguró que desde octubre de 2025 más de 900 personas han muerto en ataques posteriores al alto al fuego, mientras que el balance total desde el inicio del conflicto supera los 72.000 fallecidos y 172.000 heridos. La tensión regional también aumentó luego de que Irán confirmara un ataque contra una base estadounidense en represalia por un bombardeo ejecutado por Estados Unidos en las cercanías de Bandar Abbas, en la estratégica zona del estrecho de Hormuz. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el ataque fue una respuesta directa al operativo militar estadounidense contra una instalación que está ubicada en las afueras del aeropuerto de Bandar Abbas, desde donde, según Washington, se preparaban lanzamientos de drones kamikaze. Desde Teherán afirmaron que la base aérea norteamericana, desde donde se habría originado el bombardeo, fue atacada con proyectiles durante la madrugada y advirtieron que cualquier nueva agresión tendrá una respuesta aún más contundente. Todo comenzó luego que el Comando Central de Estados Unidos informara el derribo de 4 drones iraníes sobre el estrecho de Hormuz. Posteriormente, fuerzas estadounidenses atacaron una estación de control terrestre iraní, argumentando que desde ese punto se intentaba lanzar un quinto dron. Washington defendió el operativo asegurando que se trata de acciones defensivas y necesarias para mantener el alto al fuego vigente entre ambas partes. Sin embargo, desde la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, señalaron que el ataque estadounidense solo impactó terrenos baldíos y no dejó víctimas ni daños materiales. Además, medios iraníes afirmaron que un buque carguero estadounidense intentó cruzar el estrecho de Hormuz con el radar apagado, una situación que habría provocado una reacción de la Armada iraní obligándolo a retroceder. La nueva escalada ocurre apenas 2 días después de otros enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes en el sur del país persa. Recordar que el actual alto al fuego fue decretado en abril pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque los últimos acontecimientos vuelven a poner en duda su estabilidad. Y vamos a continuar con noticias del mundo porque el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, confirmó su viaje a República Democrática del Congo y es para supervisar en terreno la respuesta frente al nuevo brote de ébola que afecta al país africano.
Según las autoridades sanitarias, la emergencia ya deja más de 900 casos y más de 200 muertes sospechosas, mientras Uganda reportó 7 contagios y un fallecido asociado al mismo brote. Tedros aseguró que la provincia de Ituri concentra actualmente la situación más compleja y advirtió que el este del Congo enfrenta una colisión catastrófica entre el avance de la enfermedad y el conflicto armado que afecta a esa zona del país. Pese al escenario, la Organización Mundial de la Salud destacó la experiencia acumulada por el Congo en el manejo del virus, recordando que el país ha logrado contener anteriormente 16 brotes de ébola. El virus posee una tasa de letalidad cercana al 50% y provoca síntomas como fiebre, dolores musculares, vómitos y también hemorragias en los casos más graves. República Democrática del Congo es considerada una de las naciones con mayor experiencia mundial en el combate de esta enfermedad, esto luego de enfrentar más de una docena de brotes desde la identificación del virus en 1976. Y siempre en el ámbito internacional, el candidato presidencial peruano Roberto Sánchez aseguró que va a renunciar al cargo y va a convocar a nuevas elecciones generales. Esto si es que el Congreso le impide gobernar en caso de ganar el balotaje presidencial del próximo 7 de junio. Durante una actividad de campaña en la provincia constitucional del Callao, el abanderado de Juntos por el Perú afirmó que no va a aceptar bloqueos políticos por parte de la oposición parlamentaria. Sánchez lanzó sus declaraciones en medio de la persistente crisis institucional que atraviesa Perú y recordó los conflictos entre el Ejecutivo y el Congreso que marcaron el gobierno del expresidente Pedro Castillo. El candidato dijo que sectores opositores actúan como fuerzas golpistas y sostuvo que, si no se respeta la voluntad popular, está dispuesto a dejar el cargo y llamar nuevamente a elecciones generales. El próximo domingo 7 de junio, Sánchez enfrentará en segunda vuelta a Keiko Fujimori, quien busca convertirse por cuarta vez en presidenta del país. Perú vive una prolongada inestabilidad política y en la última década ha tenido 8 presidentes, además de sucesivas confrontaciones entre el Congreso y el Ejecutivo. Dejamos hasta aquí las noticias del mundo, volvemos contigo. Muchas gracias a Carmen Paz González por este completo resumen de las informaciones internacionales. Y a esta hora vamos a revisar las principales informaciones del ámbito deportivo con Joaquín Arias. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Así es, vamos a analizar lo que fue la realidad del elenco chileno el día de ayer en Copas Internacionales, y el único que jugaba, al menos en la tarde del miércoles, fue Audax Italiano, que tuvo que viajar hasta Paraguay para enfrentarse a Olimpia de Juniors y Universidad Católica, válido por el grupo D de la Copa Libertadores. Recordemos que está puntero Universidad Católica con 5 partidos jugados y 10 puntos, diferencia de más 3 en este grupo. Segundo está Cruzeiro con 8 puntos y tercero está Boca Juniors con 7 puntos. Está clasificado eventualmente Universidad Católica a una segunda fase, ya sea de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. Un empate lo deja clasificado a Copa Libertadores, mientras que un triunfo lo dejaría clasificado a lo que van a ser los octavos de la Copa Libertadores como puntero del grupo. De perder Universidad Católica, y viendo también lo que va a ser la diferencia de goles y el partido entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador, va a depender de cómo va a terminar el elenco de Universidad Católica en este grupo D de la Copa Libertadores, que, lo decíamos, tiene al conjunto cruzado como los punteros y en un grupo que en un principio se habló del grupo de la muerte. Muchos dijeron que iba a estar complicado para la Universidad Católica, sin embargo ha sacado la tarea adelante de muy buena manera. Vamos a estar muy atentos a lo que va a ocurrir en la tarde de este jueves a las 20:30 horas en Argentina, en la Bombonera, que ya cuenta con la llegada de varios hinchas de Universidad Católica que llegaron en masa desde el día de miércoles hasta Buenos Aires para ver este importante partido que va a disputar el elenco cruzado. Ya en noticias más regionales, y nos vamos al interior de la región de Valparaíso, sobre todo al Valle de la Concagua, que sufre o más que sufre, tiene una variación en el cuerpo técnico, y es que tras la salida de Luis Landeros hace un par de semanas, quien asumió el desafío fue Esteban Carvajal, junto a el Manteca González, como es conocido, el ayudante técnico que estuvo ahí en San Felipe, pero que el día miércoles, presentó a su nuevo director técnico, y es nada más y nada menos que el argentino Juan José Lubera, un técnico que ya tiene pasos por equipos regionales como es San Luis de Quillota, también estuvo en el ascenso con Rangers de Talca,
y obviamente llega ahora a la tienda del Valle de la Aconcagua para poder remontar esta situación. Recordemos que cayó por 5-0 ante Deportes Temuco el fin de semana y obviamente se termina desencadenando la salida de Esteban Carvajal como técnico interino y confirmando la llegada de Juan José Lubera, quien estuvo hasta el día lunes al menos en Provincial Ovalle como director técnico en la segunda división y hoy día ya empieza sus primeros trabajos en el elenco del Valle de la Aconcagua de cara a revertir la situación de lo que tienen en esta tabla de posiciones que están peleando justamente en la parte baja. Vamos a ver también cómo va a ser el desarrollo de Juan José Lubera en el elenco de San Felipe para este fin de semana y el día viernes vamos a estar actualizando cuáles van a ser los desafíos para los equipos de la región en esta fecha, tanto en la Liga de Primera, Liga de Ascenso y también en la Segunda División, que va a tener acción este fin de semana. Muchas gracias, Joaquín Arias, por este completo informe deportivo. A esta hora en Pura Noticia PM vamos a seguir revisando informaciones del deporte porque Carlos Palacios atraviesa un complejo momento en Boca Juniors. Esto luego de pasar gran parte del primer semestre de este año en curso 2026 sin actividad debido a una lesión que arrastra desde finales del año pasado. La situación, sumada al irregular rendimiento que ha mostrado desde su llegada al club argentino en enero del año 2025, habría llevado a la dirigencia a tomar una importante decisión sobre su futuro. De acuerdo a lo que informó el periodista de ESPN Argentina, Augusto César, Boca Juniors incluirá al volante chileno en la lista de jugadores prescindibles para el próximo mercado de pases. La intención del cuadro dirigido por Juan Román Riquelme sería liberar un cupo de extranjero para poder reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada. Y en el tenis, el chileno Alejandro Tavilo avanzó directamente a la tercera ronda del Roland Garros, luego de la baja del monegasco Valentín Batterot, quien, recordemos, se retiró del torneo debido a una lesión en el pie izquierdo sufrida tras su debut en el Grand Slam parisino. El nacional número 36 del ranking ATP evitó así disputar el encuentro programado para este jueves y quedó a la espera de conocer a su próximo rival. Finalmente, el nacional, recordemos que enfrentará al francés Moisés Kouamé, una de las grandes promesas del tenis mundial con apenas 17 años. El galo sorprendió nuevamente en París tras derrotar al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo en un dramático duelo de casi 5 horas. El partido entre Tavilo y Kouamé se disputará este sábado y en el caso de avanzar, Jano alcanzará por primera vez los octavos de final de un Grand Slam. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a los rumores de mercado que rodean a Colo-Colo y abordó la posibilidad de un eventual regreso de Carlos Palacios al club. El dirigente aseguró que el atacante, actualmente con contrato vigente en Boca Juniors, siempre va a tener las puertas abiertas en la institución alba, aunque aclaró que cualquier movimiento dependerá de la decisión del cuadro argentino. Además, el timonel del Cacique sembró dudas respecto a la continuidad de Claudio Aquino, señalando que su citación será evaluada una vez finalice la primera rueda del campeonato. Mosa también respaldó el trabajo del técnico Fernando Ortiz, destacando que la dirigencia hizo bien en sostenerlo pese a las críticas y recordando que el entrenador tiene el contrato vigente hasta fines de este año en curso 2026. Bueno, y hasta ahora nos vamos al espectáculo nacional, porque la disputa judicial entre Camilo Huerta y Marité Matus sumó un nuevo y polémico capítulo, luego de que se revelara una grave acusación presentada en medio de la demanda de divorcio culposo impulsada por la influencer. De acuerdo a lo trascendido, Matus habría acusado al chico reality de haberle sido infiel con un hombre identificado con las iniciales JAN, antecedentes que salieron a la luz en el programa Hay que decirlo. De acuerdo con la información entregada, dentro de la demanda existiría una conversación atribuida a Huerta, donde supuestamente reconocería haber mantenido relaciones con un hombre a cambio de dinero. Sin embargo, el ex integrante del programa juvenil Jingo negó tajantemente la veracidad de esos mensajes y aseguró que se trata de una conversación falsa y su defensa además acusa un intento de perjudicar su honra en medio del conflicto judicial.
La tensión entre Pamela Díaz y Junior Playboy salió definitivamente de la televisión y llegó hasta la justicia. La animadora presentó una querella en el cuarto juzgado de garantía de Santiago en contra de José Luis Concha por injurias y calumnias por medios de comunicación, luego de las explosivas declaraciones del ex chico reality y emitió en un programa web. Todo comenzó cuando Junior Playboy acusó públicamente a la fiera de ingresar alcohol y drogas a los realities, además de asegurar que nadie se atrevía a enfrentarla por el supuesto poder que tenía dentro de los encierros televisivos. La acción judicial de Pamela Díaz cuenta además con el patrocinio de la mediática abogada Helwe Sugni, conocida figura de la farándula nacional. Fran Mayra volvió a referirse al accidente de tránsito que protagonizó hace 3 meses en Lo Barnechea y dejó gravemente herido a un motorista que aún continúa en recuperación. En entrevista con Las Últimas Noticias, la ex chica reality reconoció que el episodio le hizo caer en un hoyo en el peor momento de su vida, revelando además que debió iniciar un tratamiento psicológico y psiquiátrico tras el impacto emocional que sufrió. La influencer contó que decidió alejarse completamente de los medios y pausar su carrera artística, incluyendo los programas de televisión y proyectos musicales. Asimismo, aseguró que mantiene preocupación constante por el joven lesionado y expresó su deseo de que algún día pueda perdonarla. Nunca fue mi intención hacerle daño, fueron parte de las palabras de la cantante nacional. Bueno, y estamos llegando al término de Pura Noticia PM, pero antes de despedirnos quiero invitarlos a que revisemos la portada de nuestra edición digital que usted puede descargar de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de suscripción previa directamente desde nuestro sitio web puranoticia.cl, el cual es un completo resumen de las informaciones más destacadas de la jornada, donde en información principal destacamos que el senador Arturo Esquella abre la puerta a incorporar el plan Pie Cero de la ex candidata Evelyn Matei a la ley miscelánea. Encuentro muy atractiva esa política pública. En otro tipo de informaciones destacamos que la Contraloría finalmente despejó las dudas y confirma que Marcelo Ruiz dejó de ser funcionario municipal de Viña del Mar al asumir como Seremi de Vivienda. En otro tipo de informaciones, el viceministro de Grains denuncia una deuda cercana a los 30.000 millones de pesos en transportes con pagos pendientes desde el año 2022. De regreso a nuestra región de Valparaíso, desbaratan organización narco que operaba con puestos de verduras como fachada, esto en el mercado Cardonal de Valparaíso. En otro tipo de informaciones, solicitan a la Fiscalía que el FBI sea quien interrogue a la dueña del Fondo Las Tórtolas, donde desapareció María Ercira Contreras hace 2 años en la comuna de Limache. Esa es la edición digital de puranoticia.cl de este jueves 28 de mayo, la cual usted puede descargar directamente desde nuestro sitio web en formato PDF. Bueno, y antes de despedirnos, revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde. 6 personas detenidas dejó un operativo simultáneo realizado por el OS7 de Carabineros. Allanamientos fueron en las comunas de Valparaíso y de Viña del Mar. Autoridades autorizaron cortes y desvíos de tránsito por la cuenta pública de este 1 de junio en Valparaíso. Nueva controversia golpea al gobierno en Valparaíso por la situación del Seremi de Vivienda. La familia de María Ercira solicita que el FBI interrogue a la dueña del fondo en Estados Unidos. Carabineros despliega un amplio operativo de seguridad en Valparaíso. El Hospital Provincial Marga Marga avanza en el proceso de traslado. Desalojan toma ilegal de terrenos en escuela de Playa Ancha. Una verdadera tragedia es la que tuvo lugar en Calama. Un niño de 5 años perdió la vida al caer a una piscina al interior de un jardín infantil. Bueno, y con esta información hemos llegado al término de Pura Noticia PM. Usted siga en la sintonía de puranoticia.cl junto a Leonel Alegría, porque recuerde que usted nos ve, nos escucha y nos lee. En puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan.
Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM. Fueron las noticias de la tarde. Te contamos lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. Ahora sigue con Puranoticia.cl, en nuestra señal de televisión, en la web, en la radio. Las noticias como a ti te gusta. Pura Noticia PM en Puranoticia.cl.